Y por supuesto que vamos a analizar este tema con un experto en migración y para ello ya nos acompaña Fernando Castro. El licenciado Castro pues nos dará un panorama un poco más amplio de cuál es ese proceso que deben seguir las autoridades en cuanto a la repatriación de los cuerpos de estas personas a los distintos países a los que corresponde, pero también cómo se debe avanzar en el proceso de investigación, tomando en cuenta que cada vez hay más personas que están involucradas en el tráfico de personas. Así que, licenciado Castro, bienvenido a TN23. Si nos pudiera iniciar comentando cuando ocurre este tipo de situaciones, cuál es el procedimiento que las autoridades deben seguir justamente encaminados a la repatriación. Gracias, buenas tardes. En este caso, las autoridades consulares son especializadas por parte de las autoridades del país correspondiente y en ese sentido, pues deben apersonarse a lo que es el lugar del hecho y posteriormente también a lo que son las morgues. En este caso hay que tener mucho cuidado de que las personas, aun cuando tengan alguna identificación, pues deben confirmarse y en ese sentido utilizar lo que son el Registro Nacional de las Personas para comparar lo que son las huellas dactilares, ya que muchas veces hay personas que pueden obtener otros documentos que no sean válidos y en ese sentido tener la certeza para poder localizar a los familiares. En este caso, las autoridades consulares tratan de comunicarse con familiares a diferentes medios de comunicación o por las vías de lo que es la Policía Nacional o el Registro Nacional de las Personas para poder localizar a sus familiares y en este caso, pues buscar que sean algún documento que se envíe o darle lo que son con más certeza lo que son las huellas dactilares de las personas. En ese sentido, en el mismo caso es por parte de Honduras, en donde lamentablemente se está viendo que el número de personas fallecidas pues se incrementa en el sentido de la gravedad de las heridas que ha tenido y por esa misma razón tiene que tener un proceso de mucho cuidado las autoridades consulares. Recordemos que actualmente pues las autoridades de Estados Unidos es de seguridad nacional por ser un hecho tan trágico en donde ya no es la policía nacional, la policía estatal o federal lo que está tomando este tema. Y en ese sentido, pues se calcula que puede ser entre un plazo de una semana a 15 días el que puedan retornar las personas a los cuerpos a sus diferentes países, en donde recordemos que tanto Guatemala como Honduras y en ese sentido México, pues tienen un fondo de repatriación de cuerpos y en ese aspecto deben dársele las facilidades necesarias para poder trasladarlos y enterrarlos en sus lugares de origen. Licenciado, esto que mencionaba usted es sumamente importante porque muchas veces a las personas que están migrando de forma irregular les quitan sus documentos de identificación, les dan algunos falsos y también se debe tener todo este procedimiento de identificación que usted ya explicaba, pero también es necesario que las autoridades abran este canal en donde, por ejemplo, algunas personas que saben que algún familiar o algún conocido viajó de forma irregular a Estados Unidos y aún no han tenido noticias de ellos, pues puedan investigar. ¿Se podría tardar un poco más de estos 15 días que usted ya mencionaba también el proceso de repatriación? Es una situación complicada, por lo mismo que les mencionaba, que cada uno de los países ha aperturado teléfonos de emergencia. En el caso de Guatemala es el 001-956-873-51 y el 001-956-927-36. Este sentido es lo que deben comunicarse las personas que posiblemente puedan ser los familiares, porque realmente se desconocen en un momento determinado, pero muchas veces las comunicaciones se dan. Y en ese sentido poder entablar comunicación directa para poder empezar a hacer una averiguación correspondiente y en ese sentido dar la certeza que son familiares. Lo que sucede es que hay que tener mucho cuidado para evitar que en un momento pues se dé una falsa expectativa y puede hacer que sea otra persona. Por eso lo importante es la actuación del Registro Nacional de las Personas, ya que recuérdense que en Estados Unidos las huellas dactilares las toman en forma circular, que es que toman desde el lado izquierdo al derecho. En Guatemala pues solo presionamos y es donde queda registrado. Entonces es muy diferente, es por eso mismo que se tiene que comparar las huellas dactilares ya de parte de los médicos forenses para poder dar una certeza.
¿Qué pasa, licenciado, si en algún dado caso las autoridades no logran identificar a una persona en la nacionalidad? Por ejemplo, ninguna persona más reclama su cuerpo. ¿Qué ocurre en esa situación? ¿Los entierran como XX, por ejemplo? ¿O qué pueden hacer? Queda un tiempo determinado para poder conservar el cuerpo y posiblemente se dé la continuidad de la búsqueda, porque hay un momento determinado donde en el Ministerio de Relaciones Exteriores las autoridades envían fotografías. Entonces, pues la persona en un momento pues puede abocarse a asuntos consulares y verificar si dentro de las personas que están no reconocidas pues hay algún familiar. Esto deben de llenar un formulario que pues abarca diferentes aspectos de cicatrices, extracciones de dientes, señales físicas que puedan tratar de identificar a esta persona, y son resguardados durante un tiempo en lo que son congeladores. En ese sentido, pues, o sea, la celeridad es lo importante de tratar de ubicar a estas familiares, y en ese sentido, pues, o sea, se hace hasta lo humanamente posible para poder realizar esta búsqueda. Licenciado, ellos también son solamente uno de los ejemplos de estos riesgos que corren los migrantes irregulares al momento de tratar de llegar a Estados Unidos. Hay muchas personas que fallecen en el trayecto y nunca los encuentran. Ya ha mencionado usted también que las autoridades tanto de Guatemala, de Honduras, de México tienen un fondo para poder realizar la repatriación. ¿De cuánto es este fondo aproximadamente? Porque si una persona, por ejemplo, quisiera realizar este proceso de repatriación, es sumamente costoso. Es correcto. Lo que sucede es que el fondo que se establece, por lo menos del Ministerio de Relaciones Exteriores, es de 1 millón, y en ese sentido es donde tiene que alcanzar para lo que es la repatriación de los cuerpos, no solo de México, sino que también de otros países. Y hay un margen en donde la autoridad consular puede otorgar hasta $3,000 para lo que es la repatriación. Claro, hay situaciones en Bueno, hemos tenido un pequeño problema de comunicación con el licenciado Fernando Castro, pero ya retomamos la señal. Así que, licenciado, por favor, si nos pudiera continuar explicando este fondo que se tiene. Ya indicaba que las autoridades del MINEX tienen cerca de 1 millón de quetzales. Sí, entonces en ese sentido, las autoridades consulares tienen la potestad para poder decidir hasta un máximo de $3,000 para poder repatriar, pero si no alcanza, es donde vemos que hay realmente colectas por parte de instituciones o de familiares o de connacionales para poder soportar el gasto para repatriación del cuerpo a Guatemala. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Fernando Castro, por ampliarnos esta información y darnos un panorama más amplio sobre el proceso que deben seguir las autoridades para poder repatriar estos cuerpos tanto a México como a Guatemala, a Honduras, y también la coordinación que deben haber entre las autoridades, no solo para la investigación en el caso, sino también para apoyar en este proceso de repatriación. Lamentablemente, hablamos que la cifra de víctimas mortales derivado a este tema ha incrementado. Aún hay personas que se continúan recuperando en un centro asistencial, y de hecho también le vamos a dar información en unos segundos sobre este tema.